Primero, para orar, muchas veces me han preguntado, Padre, ¿cómo le hago para orar? Una primera cosa que quiero puntualizar es de que luego nos hemos dejado influir por visiones protestantes, como decir el rezar no sirve, el orar sí, como si rezar fuera malo, cuando el rezar ha sido la manera que por siglos la Iglesia ha orado. Yo puedo rezar el Santo Rosario con todo mi corazón y que sea una auténtica oración, y puedo hacer una oración espontánea bellísima pero sin corazón, y entonces no sirvió de nada en la relación con Dios. Entonces rezar es la primera forma fácil, en el sentido de que ya está hecha y garantizada, porque cuántos santos no han acudido al rosario, al breviario, liturgia de las horas. Entonces, aprender a rezar. Luego viene la necesidad de expresar lo que hay en mi corazón. Lo vamos a tener sobre todo en la hora santa, esa oportunidad de lo que la fórmula Padre Nuestro, Ave María, Gloria no alcanza a expresar de mi corazón. El tener el empuje, el atrevimiento de expresar mis propias palabras. Señor, te necesito, Señor, me siento solo, Señor, lo que sea. Poder expresar lo que ya hay en mi corazón. Pero luego, digamos, para un ritmo de oración habitual, los salmos son maestros de oración. Por eso usted puede buscar en internet la liturgia de las horas y ahí va a encontrar cada día la oración del amanecer, que se llama laudes, 3 salmos, una lectura, el cántico. La oración del atardecer, que se llama vísperas, de la misma estructura, para que vayamos dejándonos instruir por los salmos. Y luego en la oración personal, tomar los salmos y hacer lo que hicimos ahora, que está resonando en mi corazón. Los salmos tienen una fuerza bellísima de que son la expresión del corazón de Dios y del corazón del hombre al mismo tiempo. Y entonces, para todo va a haber un salmo. Cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando tengo dudas, cuando quiero alabar, cuando quiero reclamar incluso. Entonces, aprender a alimentarnos de la misma palabra de Dios, y como ya decía, de la oración, sobre todo los salmos, son maestros. Y una cosa interesante cuando oramos, así como lo hemos hecho cada día al iniciar la jornada, que llama mucho la atención, cuando les digo que digan la palabra o frase, muchas veces me ha tocado que si ya otro dijo la frase que yo había pensado, ya no la digo yo. Estamos muy marcados por el individualismo y pensamos que si me repito con otro estoy mal, cuando no. En las iglesias orientales católicas, comunión con el Papa, pero de un rito y una tradición diferente, una oración muy frecuente le llaman oración del corazón, y que es repetir Jesús todo el día, o Jesús ten piedad de mí, o Jesús ten piedad de mí que soy un pecador. Y entonces, ¿cómo repitiendo todo el día el nombre de Jesús puede convertirse en una verdadera oración del corazón? Y entonces, pues ya de este retiro solo nos queda mañana. Pero cuando sea orar, si yo me topé en una frase y otro ya la dijo, no hay problema que yo la diga. Aunque cada uno es original, único para Dios, pero también somos comunidad, ¿no? Entonces no hay estorbo en que 2 o más hayamos coincidido en aquella palabra o frase. Bien, vamos a entrar al cuarto tema, que es el tema de la depresión. Veníamos hablando, el enojo tiene un blanco, me dirijo contra alguien. Alguien es culpable de forma verdadera o supuesta por mí. Alguien es culpable de lo que me pasa. Cuando termino de expresar el enojo, generalmente aparece el regateo, la negociación, porque me doy cuenta que necesito a los demás y quiero ir adelante. Cuando doy el paso el regateo son las condiciones que pongo. Una cosa que no puntualicé ayer, a los que sí hayan hecho el ejercicio, cuando me voy plantando delante de cada una de las condiciones, lo que escribí en los rayos del sol, en cada una me debo de detener y preguntarme, ¿estoy listo para cancelar esta condición o no? A lo mejor de 5 puedo cancelar una, puedo cancelar 4 o puedo cancelar 5. Si para alguna de estas no estoy listo de cancelarla, no hay problema, no significa un perdón falso, sino que hay cosas que necesitan todavía madurar.
y todavía no he terminado de expresar suficientemente el enojo para poder dar el paso siguiente. Entonces, ante el regateo, ante las condiciones, ¿cuál es la alternativa? Perdonar sin condiciones. No es fácil. Necesitamos la ayuda de la gracia, y lo que es un acto de nosotros, aunque sea total, aunque sea verdadero, tiende a ser imperfecto. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana limitada. Entonces, si yo en la oración que vamos a tener doy el perdón más sincero de toda mi vida, aún así ese perdón necesita perfeccionarse, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque soy limitado. Y puede ser que yo, respecto a cierta herida, vaya muy bien, y dentro de 15 o 20 años me venga el recuerdo y me duela. Entonces, ¿no perdoné? Sí perdoné, pero aún tengo oportunidad de seguir perfeccionando el perdón. ¿Queda claro? Una vez que perdono, una vez que otorgo el perdón, generalmente empieza a aparecer la culpabilidad. En el caso de los pacientes de aquella doctora, al saber que no les salvarán los regateos, empiezan a aparecer los hubiera. Si aprecia su vida y valora los suyos, generalmente se deprime. Y si hubiera hecho, y si hubiera pedido ayuda, y si le hubiera dicho, y si no hubiera permitido, y si hubiera rezado más, y si hubiera acudido a consultantes, y si hubiera. Ese es como lo típico de la persona que se encuentra en esta etapa llamada depresión. Quiero insistir, no estamos hablando de la depresión como trastorno psiquiátrico que requiere un tratamiento, etcétera, etcétera, aunque está muy vinculado. Esta es una depresión como parte del proceso. La palabrita depresión se empezó a poner de moda por ahí del año 2000. Antes se llamaba tristeza. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es la manera más sana de expresar la tristeza? Llorar. Pero nos resistimos tanto que se va acumulando y echando raíces. Entonces, bueno, vamos a hacer este camino. ¿Cómo sé que me encuentro en la depresión? Porque aparece la frase, debería haber hecho, si yo hubiera. Cuando estoy en esta etapa, ningún lado de la cama es bueno para levantarme. Otros 5 minutitos me quedo aquí haciendo nada. La persona que está en esta etapa le es difícil decir no, entonces pretende quedar bien con todos. Aguas con eso. Cuando a todo mundo le dices que sí, algo no está haciendo clic en tu corazón, y en cierta medida es una forma de escape. Y como esta etapa está muy relacionada con la culpabilidad, no quiero tener nuevas culpas. Por eso ayer que hablábamos del perdón, también hablábamos que perdonar no es solapar. Perdonar no es, bueno, entonces mi hijo se siga drogando, mi esposo me siga golpeando, al cabo, ¿qué tiene? No, porque el perdón, como va con el amor, exige la justicia. Entonces, pero quien está en depresión, como tiene esta carga de culpa, tiende a evadirla, diciéndole a todo el mundo que sí, pretendiendo quedar bien con todos. Como paréntesis, en la cultura actual, que es sensible de todo, que se esmera por el lenguaje políticamente correcto, quieren que no se incomode a nadie, aunque lo que estés haciendo no sea conforme a la voluntad de Dios o no sea acorde a los principios que nosotros como familia tenemos o cualquier otra cosa. Nos han hecho creer que el peor pecado mortal es que alguien se ofenda. Si yo digo la verdad y a ese alguien le ofende, pues la culpa es de la verdad. El problema con la verdad es que la verdad simplemente es. Y esta cuestión de la ideología de género, que es tremenda, que es la ideología de género, aquella que dice que yo soy según me autopercibo. Si me percibo hombre, soy hombre. Si me percibo mujer, soy mujer. Si me percibo género fluido, soy género fluido. Y toda esta cochinada que se está enseñando desde la más tierna infancia hasta la juventud, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no se trata de un aspecto sexual, no tiene una meta sexual. Tiene una meta de atentar contra la verdad. La persona que experimenta atracción homosexual o esta experiencia llamada de estar atrapado en el cuerpo equivocado también necesita un acompañamiento de la iglesia, pero en orden a la verdad. En orden a la verdad. Con todo esto de la ideología de género, que por cierto hay que decir, ya salió un video de los obispos de la Conferencia del Episcopado
denunciando la iniciativa que está en el Congreso de la Unión, de introducir en nuestra Constitución la noción de igualdad sustantiva, que es la imposición de la ideología de género a nivel constitucional. Para que, por ejemplo, si un padre tiene un hijo adolescente que dice: yo me siento niña, papá, y va a buscar un psicólogo que le ayude a ese niño, este papá, este psicólogo, este sacerdote o este pastor pudieran ir hasta 16 años de cárcel por atentar contra sus derechos. Curiosamente, a esto le llama la ideología terapias de conversión. Tú lo estás obligando a que sea algo que no es. Pero si este niño que se siente niña le amputan los genitales, le dan hormonas femeninas, violentando su biología, y por ejemplo se ha comprobado que una niña de 16 años que llevaba 4 años hormonizándose tiene osteoporosis como si fuera una anciana de 80. ¿Por qué? Porque está luchando contra la naturaleza de su cuerpo. Bueno, si a este niño se le hizo la amputación de genitales, se le hizo la hormonización femenina, a eso se le llama terapias de afirmación. ¿Se fijan que están al revés los términos? Bueno, esto se quiere imponer constitucionalmente en México. En esta semana ya lo están trabajando. Si pasa, o Dios no quiera, luego se va a imponer en las escuelas desde kinder hasta preparatoria. En nivel universitario ya está. Es absurdo que de repente alguien que está haciendo una ingeniería, en lugares como Argentina, por ejemplo, para obtener tu licencia de conducir, tienes que pasar un examen de género. Decir cómo se le debe tratar a un transexual, decir cómo se le debe tratar a un homosexual, para que tengas licencia de conducir. Imagínate. A ese nivel estamos, ¿no? Pasó en primeros de octubre, por ahí, que en Canadá un abogado que dice que es abogada, o sea, un hombre que dice que es mujer, fue con el ginecólogo, lo iba a tratar y el ginecólogo se encontró genitales masculinos y le dijo: no te puedo atender. Y esta abogada lo demandó por crimen de odio, por desprecio, por discriminación y toda esta cuestión. Tremendo, ¿no? Entonces, la verdad tenemos que aprender a vivirla, a proclamarla y a defenderla. Atención, aquí una pequeña instrucción. Esto aplica para esta cuestión que estoy hablando de la ideología de género, aplica para las discusiones, por ejemplo en el matrimonio, entre compañeros de trabajo, entre amigos, aplica para las llamadas de atención y la educación de los hijos, y aplica también para cuando un hijo le ha de reclamar al padre. Hay un caminito que se debe seguir. Lo que yo digo es verdadero, y me consta que es verdadero. O sea, el problema de la verdad. No supongo, supuse, me imaginé, creo, conjeturo. No. Lo que yo voy a decir es verdadero, o tengo certeza moral para afirmar que es verdadero, aunque no tenga todas las pruebas, pero que no es una ocurrencia o una mera suposición. Lo que voy a decir es verdadero, y me consta que es verdadero. Lo digo por amor. La causa, lo que me mueve a decirlo, esto es muy importante. Si yo regaño a mi hijo que quebró una taza, lo regaño porque era una taza que era de mi abuelita y yo quería mucho, y entonces traigo mucho coraje y quiero desahogar mi coraje, no es lo mismo a que yo regañe a mi hijo que quebró la taza porque lo quiero instruir sobre cómo se debe comportar uno cuando mete la pata. ¿Por qué es que voy a llamar la atención, a discutir, a lo que sea? ¿Por amor? Si no es por amor, sino porque las tripas me están hirviendo, me tengo que callar hasta que esté suficientemente tranquilo. ¿Queda claro esto? Entonces, lo que voy a decir es por amor. Ahora, supongamos que es por amor. Siguiente pregunta indispensable: ¿es con amor? Con amor. Porque a lo mejor yo sí quiero el bien de mi hijo adolescente que llegó tarde, pero le regaño de manera tan agresiva que le produzco un daño mayor que la irresponsabilidad de haber llegado tarde. Una vez iba con mis sobrinas, la mayor y las dos menores. Una de las menores hizo algo, desacató alguna orden que yo había dado, y volteo y le digo: a ver, mi amor, ¿en qué quedamos? Ibas a hacer esto, esto y esto, y no lo hiciste. Sí, tío, perdón. Y dice mi sobrina mayor: tío, ¿la estás regañando o le estás haciendo cariños? Y volteé y le dije: ¿quieres que le hable como te habla tu mamá? Mi hermana.
No, bueno, entonces no. Y no significa siempre hacer cariño, no. Ya lo hablaré mañana, incluso con firmeza, pero puede haber una firmeza llena de amor, como la que les decía ayer. Escoge esto y como mayor de edad, y si te quieres ir de la casa adelante, eso se puede hacer con amor, porque no estoy vomitando lo que a mis tripas se le ocurre. Entonces, lo que yo voy a decir es verdadero, me consta que es verdadero, lo digo por amor, lo digo con amor. Me compete decirlo, porque bueno, en la familia habrá que ver si me compete decirlo o no, es más fácil, pero por ejemplo ya en un ambiente de trabajo o un ambiente de amigos no siempre me compete, habrá que discernir cada vez. Bueno, me compete decirlo, te compete saberlo. Si todo esto es sí, entonces hablo lo que tenga que hablar aunque resulte incómodo. Hablo lo que tengo que hablar aunque resulte incómodo, pero ya llevamos un caminito de filtro, ¿me entendió? Entonces no se trata simplemente de explotar, se trata de pensar, porque somos seres inteligentes, que tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Incluso las discusiones tienen que ser inteligentes, no simplemente pasionales. En el caso de me compete decirlo, bueno, a lo mejor yo me enteré algo grave de mi hijo. Vamos a decir, le encontré pornografía a mi hijo adolescente. Ok, ¿me compete decirlo? Sí. ¿Y lo tengo que hablar con mi esposa? No sé, porque a lo mejor para mi hijo va a ser demasiado vergonzoso. Y entonces es un tema que de hombre a hombre hemos de tratar. Y entonces en este sentido a mi esposa no le va a competir saberlo. No es que todo se tenga que decir. Lo mismo que si a mi hija le vino la regla por primera vez, no está obligada mi esposa a tener que decírmelo, para que mi hija no se sienta violentada en su intimidad. ¿Me entienden? Porque luego pensamos que tenemos que ser boca de jarro para todo lo que es verdadero. O nos escudamos, pues es la verdad, si le ofende no sé qué. No, es que también hay maneras de expresar la verdad. Así como hablamos de la justicia y el amor, la verdad y el amor van de la mano. Amor sin verdad es puro sentimentalismo. Verdad sin amor es actitud hiriente. Y sobre todo en la relación en familia, amigos, iglesia, tenemos que cuidar estas cosas, tenemos que custodiarlas. Bueno, cuando estoy en esta etapa de la depresión, cualquier herida abierta, me dicen que está batallando el Zoom. No, nada más es una persona. Ok, muy bien. Ok, cualquier herida abierta que yo tenga en esta etapa me hace vulnerable al pecado, o más vulnerable al pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando estoy en esta etapa, como ya decíamos, me siento culpable y todo lo que hago aumenta mi culpabilidad. Convirtiéndose en un círculo vicioso. En la oración digo, Dios, necesito de ti, pero busco cómo hacerlo sin ti. Descubro que estoy fallando por permitir que me lastimen. Una de las cosas que les decía ayer sobre el abuso sexual de niños, que bueno, en general y particularmente de niños, que nunca la víctima es culpable, pero el abusador ejerce mucha lavado de cerebro para producir la culpabilidad. Y entonces aquella persona necesita expresar lo que trae, incluso esa culpabilidad, y que yo, el que le escucha, se la reciba para que él vaya siendo libre de esto, aunque no sea una culpa objetiva, sino subjetiva. Pero sí, en muchos de los casos, estas personas descubrirán que fallaron o se equivocaron al no buscar ayuda a tiempo, al poder haber hablado, etcétera, todo lo demás que implica. En las Sagradas Escrituras encontramos una depresión, como ya decíamos, en el hijo menor, en el hijo pródigo. Esta depresión, este enojo contra sí mismo, le lleva a romper el círculo vicioso del pecado, reconocerlo y buscar solucionar. El deseo de buscar ayuda y de pedir perdón es una depresión saludable. En algunas corrientes psicológicas se propone que la iglesia es terrible porque fomenta la culpa. No,
No, es que la culpa es objetiva. Si yo fallé, si yo me equivoqué, si yo pude haber hecho algo mejor y no lo hice, soy culpable, en mayor o en menor grado. ¿Qué es la culpabilidad? La responsabilidad que yo tengo por el daño cometido ante Dios, ante el prójimo, incluso ante mí mismo. Y reconocer eso no es agredir a nadie y no es odiar a nadie. Es reconocer que soy una persona responsable de mis actos. Por lo tanto, tengo que asumir esa responsabilidad. El aceptar el perdón hace la diferencia entre Judas y Pedro. Tanto Judas como Pedro traicionaron al Señor. Pedro lo negó. Cuando Jesús está siendo juzgado en la casa de Caifás y lo empiezan a cuestionar: ¿quién dices? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús dice: ¿por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que me han oído. Entonces, en ese momento estaba Pedro allá afuerita. El único que podía defender a Jesús era Pedro. ¿Y qué dice? No lo conozco. No lo conozco. ¿Por qué me atrevo a afirmar que Pedro fue peor traidor? Porque Pedro había sido elegido como roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Porque había sido testigo, había proclamado el mesianismo de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Había sido testigo privilegiado de momentos culmen en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y todavía en el huerto. Pedro, Santiago y Juan estuvieron en primera línea. Incluso hay una oración particular que Jesús hace por Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y una vez confirmado, confirma tú a tus hermanos. Siempre hay una oración particular de Jesús por Pedro y su sucesor, siempre. Pedro caminó sobre las aguas junto con Jesús. Entonces él había tenido experiencias magníficas de lo que significa ser discípulo del Señor, y aún así lo negó. En ese sentido es que afirmamos que la traición de Pedro es todavía peor. ¿Cuál fue la diferencia entre la traición de Judas y la traición de Pedro? Pregunto, ¿Judas se arrepintió, sí o no? Sí, se arrepintió, pero sin abrir su corazón. Se arrepintió ensimismándose y sin pedir perdón. Ve, fue y aventó las monedas. Ya no quiero, pero en la desesperación lamentablemente fue y se colgó. Jesús dice algo bien duro de Judas. La iglesia categóricamente no puede afirmar que alguien se haya condenado, porque ese juicio solo le compete a Dios. O sea, sí existe la condenación eterna, mas la iglesia no puede hacer una lista, así como hace de los santos que están en el cielo, de los que están condenados en el infierno. No se puede. Pero Jesús dijo de Judas: a ese que me va a entregar, más le valiera no haber nacido. Híjole, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? La condenación eterna, no hay peor mal. Entonces Jesús dijo algo muy duro de él. Incluso cuando es la multiplicación de los panes, que lo querían proclamar rey, y que Jesús habló de él como pan de vida, y que el que no comía su carne no podía tener vida eterna, Jesús hace una pregunta magnífica: ¿también ustedes quieren irse? Y al final este capítulo menciona a Judas. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba dando la oportunidad a Judas de dejarlo antes que traicionarlo. De dejarlo antes que traicionarlo. Jesús no eligió a Judas para que lo traicionara. En el Evangelio de Marcos capítulo 3 aparece que Jesús subió al monte y eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. ¿Para qué eligió a Judas? Para que estuviera con él, para enviarlo a predicar con el poder de expulsar demonios, igual que a los otros 11. Volviendo a Pedro, también el Evangelio de Marcos nos platica que una vez que se da el juicio, ya estoy confundido si es Mateo o Marcos, pero cuando está el juicio en casa de Caifás, dice que Pedro
tuvo un contacto visual con Jesús y rompió a llorar amargamente. Se quebró, y en ese quebrarse abrió su corazón. En este sentido, cuando tengamos la oración, no tengan miedo de quebrarse. No tengan miedo de quebrarse. No se trata de conservar la compostura o la apariencia, sino de abrir el corazón al Señor y dejar a Dios ser Dios en mi vida, y ya. Tener esa oportunidad, darme esa oportunidad desde lo hondo de mi corazón. Jesús resucitado se aparece a la tercera semana de haber resucitado, el tercer domingo, a la orilla del lago, del mar de Genesaret o Kineret se llamaba en ese tiempo, y ellos estaban pescando, haciendo lo que al principio hacían. Ahí nada más hay 7 discípulos, como signo de la plenitud que habrá siempre de todos los discípulos del Señor hasta que Él vuelva. Están pescando como una nostalgia de lo que antes se hacía, olvidando que el Señor les había dicho que los iba a convertir en pescadores de hombres. Como que dieron un pasito para atrás y volvieron a pescar pescados. Pero se habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Y ya cuando está amaneciendo, pues todavía estaba un poco oscuro, Jesús estaba ahí a la orilla. Muchachos, ¿pescaron algo? Nada, echen la red al otro lado. Obedecen, echan la red, se llena de peces, 153 peces de los grandes. Las redes casi se rompían. Y ahí Juan apóstol, le empieza a latir el corazón reconociendo y dice: es el Señor. Pedro estaba desnudo porque estaba pescando. Hay cosas curiosas, muy simpáticas, porque Pedro es muy atrabancado, aunque tiene un significado, pero Pedro es muy atrabancado. Estaba desnudo, entonces se viste y se echa al agua. Pues, ¿para qué? Pero esa condición de desnudez revela la consecuencia de la traición. Había perdido, había abandonado su condición de discípulo. Y cuando un condiscípulo, Juan, dice es el Señor, se reactiva esa gracia que el Señor ya le había dado, y por eso como discípulo revestido se echa ese tramo nadando para llegar donde estaba Jesús. Y Jesús ya les tenía el desayuno armado. Tenía pececitos encima de las brasas. Algo había cambiado en la apariencia de Jesús resucitado, aunque es el mismo. Tan es el mismo que las huellas de la tortura, las 5 llagas, se las dejó. No lo hizo porque se le haya acabado el resanador, sino para que hubiera testimonio de que era el mismo. Pero aún así había cambiado. Por eso los textos de la resurrección como que se confunden. ¿Era Jesús? ¿No era Jesús? Sabían que era Él, pero no se atrevían a preguntarle. Y así lo dice el Evangelio de Juan. Jesús le dijo: vengan y coman. Ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. O sea, no se atrevían a preguntarle, pero sí querían preguntarle. Pero sabían que era Él, lo sabían por la fe. Luego de haber estado con ellos en la comida, preguntó Jesús a Simón Pedro. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 en delante. San Juan 21, 15 en delante. Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos
y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan maravilloso. 3 veces había negado Pedro a Jesús. 3 habla de un testimonio firme. Habla del superlativo. El superlativo no existe en el hebreo. Entonces, para decir santísimo, se tiene que decir santo, santo, santo. Entonces, esta noción de 3 es como muy firme. Si lo negó 3 veces, es que fue negadísimo. ¿Se entiende esto? Negadísimo. Entonces, es un testimonio totalmente firme. Ya no hay duda, porque a lo mejor la primera vez había yo escuchado mal y por eso lo negué. No hay duda, lo negó 3 veces. 3 veces. Pedro le había dicho al Señor en la última cena y alguna vez anterior: yo iré contigo hasta la muerte. Pregunta: ¿lo cumplió, sí o no? Sí. Pero después, ¿qué pasa? Que el amor tiene que madurar. El amor al Señor tiene que madurar. Y el Señor tiene esta delicadeza con cada uno de nosotros. Cuando lo vemos de fuera nos es fácil incluso juzgar a Pedro. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo negó al Señor? ¿Pero qué? Yo le invito a que usted haga memoria de sus últimas 10 confesiones que haya acudido usted al sacramento de la confesión. En casi todas ellas, 2 o 3 pecados se repiten. Somos como clientes frecuentes de tal o cual pecado. En casi todas las confesiones. Y de hecho son 1 o 2 pecados los que me hacen sentir mal y me tengo que confesar. Fíjense que no hacemos el examen de conciencia con la inteligencia y la voluntad, sino a veces con las tripas. Ya hablé de más, ya le grité, ya le ofendí, híjole, me siento mal, entonces me tengo que confesar. Y a veces me voy a confesar para dejar de sentirme mal, y no porque mi inteligencia me mostró que tal cosa era mala y mi voluntad quiere estar con el Señor para siempre, sienta o no me sienta mal. Porque cuando soy soberbio, altanero y humillo a los demás, generalmente no me siento mal, por lo menos un tiempo. ¿Qué quiero decir? Que a veces somos tan o más traidores que Pedro. Decía mi abuela: la zorra no es su cola ni el zorrillo, ahí le dejo. Y el Señor tiene la delicadeza de sanar a Pedro en cada una de sus negaciones. Por cada negación le pide una afirmación de amor, porque cada negación le produjo una herida que necesita ser sanada. Pero sucede algo muy interesante que se revela sobre todo en el texto griego, aunque algunas traducciones buscan conservarlo. ¿Cuál es la pregunta? La primera pregunta que le hace Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Primera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Porque dijo José que amar y querer no es igual. Y sí es cierto, en griego también. El texto original, el Señor pregunta del ágape, ya hablamos del amor ágape, ¿se acuerdan? Hablamos amor ágape y amor eros. Y luego está el amor filios. El amor filios o filios es de amigos, de camaradas, de cuates. Pero si hay que correr, yo corro primero. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Que Pedro era consciente que en la cena le había hecho al Señor una promesa de amor ágape. Señor, yo te amo tanto que voy contigo hasta la muerte. Pero ahora tomó conciencia de que fue incapaz de cumplir aquella promesa grandísima. ¿Y qué hace Pedro? Como ahora, tras la muerte y resurrección del Señor, tiene miedo de volver a fallar, se va a la propuesta menor. Señor, te quiero.
Quizá en el corazón de Pedro se asomaba el fuego de querer decir: híjole, Señor, es que te amo. Pero ya tenía clara conciencia de su propia fragilidad, que no quería volver a prometer lo que no era capaz de cumplir. Señor, te quiero. Qué respuesta tan pequeña y al mismo tiempo tan grata a Jesús, que se atreve a confiarle a su iglesia nuevamente: apacienta mis corderos. Segunda ocasión, Pedro, porque la primera pregunta era: ¿me amas más que estos? Segunda ocasión: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez la respuesta pequeña, la respuesta insuficiente. Y el Señor se atreve a confiarle el rebaño que crece. Ya no dice corderos, dice ovejas. O sea, tú vas a tener que acompañar a la iglesia que vaya creciendo y madurando. Así, con esa fragilidad. Por tercera vez Jesús le dice: Pedro. No anden inventando, fíjense lo que dice. Pedro, ¿me quieres? ¿Qué hace el Señor en esta tercera ocasión? Maravilloso, asombroso. Se baja al nivel de Pedro. Pedro, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que el Señor le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo con el corazón compungido: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Qué asombroso que el Señor se baje a lo que tú y yo somos capaces de dar. Dios no te va a pedir nada por encima de lo que tú eres capaz de dar, pero no va a aceptar menos que lo que tú eres capaz de dar. ¿Qué quiere decir eso? Primero, se pone a tu nivel para que no tengas miedo de dar tu todo, tu barro, tu fragilidad. Es que yo quisiera ya haber logrado, yo quisiera ya haber hecho, yo quisiera haber dejado tal pecado, yo quisiera. ¿Qué es lo que tienes? Eso da. Incluso tu pecado. Si aquí hubiera alguien que hoy está hundido en el pecado, para él es ofrenda grata si se lo entregas todo para abandonar ese pecado. Si alguien aquí estuviese hoy hundido en el pecado, Dios no te va a esperar o no te va a exigir que primero seas santo antes de acercarlo a Él. ¿Qué tienes? Señor, es que solo tengo ese pecado, dámelo. Dámelo porque yo ya lo he pagado. Porque ya no debes nada. Al precio de mi sangre te he comprado. Y por eso eres tan valioso, tan valiosa. Aquí hago una aclaración pequeñita. Las prioridades en la vida: primero, Dios por encima de todo, ¿sí o no? Sí. Luego, las obligaciones propias del estado de vida. El casado como casado, el soltero como soltero, el consagrado como consagrado. Todas las obligaciones propias del estado de vida. Luego, los deberes que de ello brotan: trabajo, estudio, responsabilidad del hogar, lo que sea. Y luego, para ustedes laicos, y luego apostolado. No es lo mismo Dios que apostolado. Es diferente. Porque a veces pensamos como laicos que para ser buenos cristianos me la tengo que pasar todo el día en la iglesia. Y quizás hasta hay algunos de ustedes que ya aparecen en el inventario de la parroquia. Y dicen: qué buen católico soy. Y si me nombraron ministro extraordinario, agárrense que ya llegó su santidad, ¿no? Pensando, lo voy a decir así, que el mejor laico es el que más se parece al padrecito y a la monjita, ¿no?
Y si a alguna ministro le dicen, usted es monjita, ¡ay! Ya hasta se emociona. Ahí la llevo. Y no. Padre, es que en el apostolado yo tengo muchos problemas con mi marido y que su principal apostolado es el santo matrimonio. Si mi marido se enoja porque me la paso toda la semana en la iglesia, algo de razón tendrá, por lo menos. Porque mi primer deber es, después de Dios, mi estado de vida. Porque ahí es donde Dios quiere que me santifique, en primer lugar. ¿Les está quedando claro esto? Dios quiere que yo me santifique en mi estado de vida. La gente entiende muy fácil que al padrecito lo llamó Dios, pero resulta que el matrimonio también es un llamado de Dios que se consolida por medio de un sacramento. Y entonces ustedes van a entender que el padrecito en primer lugar se tiene que santificar celebrando la misa, confesando y luego todo lo demás que el sacerdote puede hacer. Pero ustedes como casados, los que están casados, el primer camino de santificación es mi matrimonio. No es un estorbo para la santificación, es mi primer lugar de santificación. ¿Les queda claro? Entonces no puedo abandonar el matrimonio, no puedo abandonar mi ser padre, madre, etcétera, porque tengo que estar en el apostolado, en el templo. No. La iglesia, la parroquia, no es un refugio para escapar del mundo. Es un cuartel donde nos preparamos para dar el combate. ¿Cuál es la labor propia de los laicos? ¿Cuál es la misión propia de los laicos? Díganme ustedes. ¿Evangelizar? Pues yo tengo que evangelizar. Entonces eso, si es tuyo y es mío, no es de los laicos, sino de todos los bautizados. ¿Me entienden? ¿Cuál es la misión de los laicos? Dar testimonio. Imagínate un padre que no dé testimonio, pues nos da escándalo. Entonces no es de los laicos, es de los bautizados, nos incluye a todos. Tiene que haber algo distinto entre ustedes y yo. ¿Cuál es la misión de los laicos? Ir al mundo, ir al mundo, llevar los valores del reino, anunciar el evangelio en el mundo. El padrecito no puede entrar a cada casa, a cada fábrica, a cada hospital, no puede. Son ustedes, laicos, quienes vienen a la iglesia para capacitarse y luego llevar la luz de Cristo a todos esos lados. El padrecito no puede ser político, puede iluminar en política, porque hay muchos principios que brotan de la filosofía y de la teología para iluminar la política. Pero por ejemplo, si a mí se me ocurría la loquera de ponerme como candidato del partido X o candidato independiente, yo no podría seguir ejerciendo el ministerio, está prohibido por la iglesia. Pero a ustedes como laicos les toca participar en política. Padre, es que me metí con tal partido. Pues en ese partido o haces brillar los valores del reino o sácate de ahí, porque puede servir para tu condena. Pero, ¿cuál es el pleito? Que nos han dicho que religión y política no se mezclan, entonces yo soy creyente y yo no tengo que hacer nada de eso, y estamos dejando las decisiones políticas en manos de gente sin principios ni morales ni religiosos. Y ahí está, nos quieren prohibir ahora que pongamos nacimientos. Dijo el presidente que no, de mientras. Pero está lo de la igualdad sustantiva que ya les hablé, que eso sí lo están haciendo. Y muchos etcéteras que podríamos meter. La misión de los laicos es hacer presente el reino de Dios en el mundo. Porque puede haber algunos laicos, también padrecitos, pero ahora hablo de los laicos que vivan como esquizofrénicos. Porque en la parroquia, no hombre, hasta les salen alitas, cara de estampitas y cada que está en misa, ¿verdad? Pero allá en mi trabajo pues hago unas transitas, padre, porque no hay otra forma de sobrevivir. Pero allá tengo una movidita en mi trabajo y allá... No. Mi misión como laico es hacer lo propio del laico, hacer presente el reino de Dios en el mundo. ¿Entienden? Por eso antes se le llamaba a los laicos seglares. Seglar, el que está en el siglo, el que está en el mundo. Pero está en el mundo sin ser del mundo, haciendo presente los valores del reino. Me preguntan los jóvenes, padre, ¿podemos ir a una fiesta? Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús iba a las fiestas, sí o no? Sí. La pregunta es, ¿para qué? No para sacarle brillo a la suela. Iba precisamente a hacer presente el reino. Si usted puede estar en una fiesta y glorificar a Dios al mismo tiempo, vaya a esa fiesta sin problema.
Si ir a esa fiesta va a poner en riesgo su salvación eterna, ni se pare. Porque hay formas sanas de hacer fiestas. Allá en aquellos años, muchos años, los padres que estuvieron, estoy hablando de los años 50, 60 quizá, los padres que estaban en San Juan Nepomuceno, jesuitas en aquel tiempo, organizaban bailes para jóvenes, bailes muy sanos. Y de ahí salieron buenos matrimonios. Se puede, pero sin el Bad Bunny y todos esos, ¿verdad? Que provocan ahora un divorcio entre el cuerpo y el alma terrible. Hacer presente el reino de Dios en el mundo. A las mujeres que están desesperadas porque el marido nomás no cede de venir a la misa y de no sé qué tanto, y cada domingo es un pleito entre si vas a ir a misa o no, y va a haber barbacoa o no. Dice la escritura en la 1 de Corintios capítulo 7, el marido no creyente se santifica por la mujer creyente. De igual manera, la mujer no creyente se santifica por el esposo creyente, no jodiente, creyente. Si usted va a misa el domingo, pero todos los domingos discute, se va de malas a misa, está con su cara de estampita en la iglesia, pero regresa peor de echando chispas, ¿cuál es el mensaje que le están dando a los de la casa? Es terrible ir a misa, vas mal y llegas peor. Si yo voy a misa con alegría, si usted lleva 30 años diciéndole al viejo que la acompaña a misa, seguro que el próximo domingo también le va a decir que no. ¿Para qué se mete en ese conflicto? Viejo, ¿vamos a misa? No, sale y te la pierdes. Vengo, y vengo más contenta. ¿Qué te pasó? Pues vengo de recibir a Jesucristo, ¿tú qué te lo pierdes? Y entonces va a dar un mensaje que tener a Jesús, participar en la misa es algo que nos alegra el corazón, que nos llena, que nos plenifica. ¿Entiende? Bueno, entonces, Dios como primer lugar, porque yo puedo hacer mucho apostolado, pero no estoy en comunión con Dios porque no me confieso, porque no comulgo, no sirve para nada. La salvación es gratuita de parte de Dios. Pero cuando yo recibo esa salvación, Él me arranca del pecado, me llena con su gracia. Y no puedo ir adelante sin un sí total de mi parte. ¿Queda claro eso? Cuando yo estoy en gracia de Dios, las cosas buenas que haga, las virtudes que vaya conquistando, crean en mí lo que se llama mérito ante Dios. ¿Y qué significa? Que va aumentando mi capacidad de Dios. De manera que si yo hago esto toda la vida, cuando llegue al cielo, Dios así lo quiera, alcanzaré un mayor nivel de gloria que de no haber practicado esas virtudes. ¿Queda claro? Pero todas las cosas buenas que yo haga en esta vida sin estar en gracia no tienen ni pizca de mérito delante de Dios. Muchas personas se consuelan diciendo: Padre, es que soy buena. Pero si no estás en gracia, esa bondad sirve de nada. ¿Queda claro? Ante Dios, ante los hombres y humanamente para ti, claro que es bueno. Es mejor hacer cosas buenas que hacer cosas malas, no hay duda. Pero ante Dios y para tu eternidad no sirven de nada, no hay mérito si no estás en gracia de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Porque luego tenemos falsos consuelos. Aguas con eso. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque ¿cuánto puedes entregar al Señor? Entrégalo. Del 100% de tu tiempo, bueno, yo sacerdote, del 100% de mi tiempo, ¿cuánto le pertenece a Dios? El 100%. Entonces, como tal, yo no tengo apostolado. Claro que tengo actividades apostólicas. Esto es una forma de apostolado, lo que estamos haciendo esta semana. Pero mi ser sacerdotal, porque así es la naturaleza del sacerdocio, me lleva a concluir que ya no me pertenezco. Claro que hay derecho al día de descanso, derecho a vacaciones, sí, pero aún en vacaciones no es para darle vuelo a la hilacha. Le sigo perteneciendo a Dios. Bueno, todos le pertenecemos a Dios en general, pero estoy hablando en cuanto a actividades. Tú como laico,
¿cuánto de tu tiempo le puedes dar a Dios? Padre, es que estoy tan ocupado que a lo mejor el 3% de mi tiempo. Ok, si tú puedes dedicar el 3% a un apostolado, a un grupo de intercesión, a ir a hacer adoración, a un servicio, a ayudar a los pobres, a no sé qué tanto, puedes dedicar el 3% de tu tiempo y le estás dando el 2%, estás siendo mediocre. Y no tienes por qué deshacerte para dar el 4 o el 5. Si puedes dar el 3, da el 3, ¿me entiende? Si yo, que por mi vocación estoy llamado a dar el 100% de mi tiempo al Señor, le doy el 99%, estoy siendo mediocre. Porque la naturaleza de mi vocación me exige tiempo completo. ¿Me entiende esto? De manera que ustedes tienen que hacer un análisis serio de su vida. ¿Cuánto de mi tiempo objetivamente le puedo dar a Dios? Y ese dedicárselo. Que no significa desatender el matrimonio, desatender a los hijos, desatender mi trabajo, desatender mis responsabilidades. No. Ay, padre, es que yo quisiera andar a tiempo completo como usted. Pues ya está casada, no ande de alcahueta, dedíquese a lo suyo. Y si alguna parte la puede dedicar a predicar, a orar, a interceder, hágalo. ¿Me entiende? Entonces, ¿me quieres? Esa pobreza, esa flaqueza, esa insuficiencia que tú hoy tienes, para el Señor es grata si la entregas en totalidad. Si la entregas en totalidad. Y luego, la proporcionalidad de tu tiempo que puedas dedicar a un apostolado. Ya dije, el primer medio de santificación es el estado de vida. ¿Qué pasa con el que está soltero? No hay una vocación a la soltería. El soltero debe llevar a cabo la vocación bautismal que todos tenemos, pero debe esmerarse en llevarla a plenitud. ¿Se entiende esto? Quien no esté casado está llamado a vivir una vida célibe, la castidad en modo célibe. El casado está llamado a vivir la castidad en la unión íntima dentro del sacramento del matrimonio. Y así cada uno. ¿Me quieres? Te quiero. Ser capaz de dar mi sí total al Señor. Total, que ya en el apostolado puede ser limitado, claro, por mi estado de vida y el resto de obligaciones, y eso no le causa desprecio a Dios. Por ejemplo, llega a pasar, quienes andamos en la iglesia, muchos de ustedes andan apostolados en la iglesia, es que vamos a tener retiro. Oye, un joven, ¿no? Y dice el muchacho, es que fíjate que mis papás van a cumplir 25 años de casado. Híjole, ¿y a poco por una fiesta le vas a traicionar al Señor? Y no. Ese muchachito que es hijo de familia todavía, debe estar con su familia. Y si hoy no pudo venir al retiro porque iba a acompañar a sus papás en algo tan importante como los 25 años de matrimonio, tan importante que en el misal hay una misa por los 25 años del matrimonio, y por cada año, y por los 50, no es cualquier cosa. O sea, la iglesia le da esa importancia. Entonces, si este muchachito hoy no viene a ayudar a un retiro porque va a ir junto con sus papás a celebrar su matrimonio, su aniversario matrimonial, está haciendo lo correcto, porque lo hacemos escándalos que no son. Híjole, es que tú deberías decirle siempre sí al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero según mi estado de vida, ¿quedó claro? Lo que no es negociable es la misa dominical, esa no es negociable. Y cuando es imposible, por ejemplo por enfermedad, porque me quedé tirado en carretera, cuando es imposible asistir a esa misa dominical, no hay pecado, porque es imposible. Pero solo cuando es imposible. Ay, padre, es que me llegó visita. Eso no lo hace imposible. Corra la visita, o si son de confianza, déjelos en la casa y váyase usted a misa, porque es prioritario. ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué es la depresión? Esta depresión, que puede ser sana, es un enojo contra uno mismo. Me enojo, si es una depresión sana, me enojo contra mis acciones carentes de amor, pero mantengo mi autoestima y me perdono para corregir. Aquellas autoletanías que hago, por ejemplo, si me plancho un dedo, ¡ay! Pero me quiero, aunque sea lo que sea. Aprender a quererme. Me tengo que enojar contra lo que es contrario a la voluntad de Dios, contra lo que ha dañado a otros, contra lo que me ha dañado a mí mismo. Eso está bien.
pero no despreciarme a mí, que soy obra de las manos del Señor. Cuando no hubo intención de hacer el mal, es más fácil perdonarme que cuando sí hubo. Por ejemplo, si accidentalmente atropello a alguien y ese alguien muere accidentalmente, se me atravesó, lo que sea, no hay pecado. De asesinato no hay pecado. ¿Por qué? Porque no hubo intención. Entonces, aunque quien le ha pasado eso sufre terriblemente, es más fácil que cuando quise hacerlo, ándale para que se le quite y que aguas. Y como habíamos dicho de la relación entre el amor y el odio, si me amo, odio mi pecado. Si me amo, odio mi pecado. Ya les entregaron las hojas, ¿verdad? Entiendo que es la página 13. O no, perdón, antes. Sí. Hay unas antes. Es que aquí se me corrieron todas en mis apuntes. La 11, ¿verdad? Esto me va a ayudar a irme entendiendo. Soy responsable de que me lastimen o permanecer lastimando si sigo pensando irracionalmente. Sí estamos ahí, ¿verdad? Ahora, los frutos del Espíritu, que vienen en Gálatas 5, 22, 23, que la iglesia son 9, pero la iglesia tradicionalmente ha hablado de 10 frutos del Espíritu. Vamos a ver de ideas irracionales, o sea, contra la inteligencia, que expresamos contra los frutos del Espíritu Santo. Contra el amor, sin retribuirlo. Digo, es que debo ser amado y aceptado por todos los que son importantes para mí y debo estar a la altura de sus esperanzas. O sea, siempre debo quedar bien con todo el mundo. ¿Qué dice la Escritura? Y siempre deben hablar bien de mí los demás. Un poco lo que les platicaba yo ayer en mi testimonio, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 5:11. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levante toda clase de calumnias. Esta es la única bienaventuranza de la que no he tenido testimonio directo de nadie. Hasta el momento no me ha tocado una persona que diga: Padre, aleluya, están hablando de mí, que no se imagina. Me traen en un chisme para gloria de Dios. Siempre viene el modo Chabela. Ay, Padre, están hablando de mí. ¿Por qué si yo no les hago daño? La bienaventuranza dice: bienaventurados cuando los persigan, los injurien, los calumnien. El Señor nos lleva a otro nivel. Contra el gozo, debo ser perfectamente competente y exitoso en lograr todas mis metas para poder estar contento conmigo mismo. Está bien hacer metas, está bien querer lograrlas. El problema es cuando esa meta se convierte en un ídolo. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 12, 9, 10. Te basta mi gracia, porque mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad. Contra la paz verdadera, presente en medio de las pruebas. Es más fácil evitar algunas responsabilidades y dificultades en lugar de enfrentarlas. Si las ignoro, acabarán por desaparecer. Engaño tremendo. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 9:23. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Es decir, tener la valentía. Hablábamos uno de estos días, si mi esposa y yo estamos en conflicto, mi enemigo no es mi esposa, ni yo soy el enemigo de ella. Nuestro enemigo es el conflicto al que valientemente debemos enfrentar para resolver. No es cierto que el tiempo todo lo sana. Tengo que aprender a agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué dice? Bueno, el 4, contra la paciencia, debo encontrar una solución rápida y perfecta para mi problema. ¿Qué dice Filipenses 4, 5, 6? Y sea tal la bondad de su vida que toda la gente lo pueda notar. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. En cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica junto con la acción de gracias para presentar sus oraciones a Dios. No está prendido el internet. Móvil 5, contra la piedad. Algunas personas son malas y merecen que se les culpe y castigue severamente por sus pecados. ¿Qué dice Lucas 23, 24? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Contra la bondad.
Debo estar preparado para lo peor, fijándome constantemente en lo que pueda ser malo, peligroso o terrible. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, antes bien el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña el castigo, mientras uno teme no conoce el amor perfecto. Pon energía en valorar los temores y concéntrate en el poder amoroso de Dios para actuar contra ellos. Contra la fidelidad a través de los años. He sido moldeado por mi pasado y es muy tarde para cambiar. Decimos coloquialmente que chango viejo no aprende maroma nueva. 2 Corintios 5:17. En realidad, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado, todo se hizo nuevo. 8. Contra la mansedumbre. Es terrible cuando las cosas no salen como yo las he planeado. Marcos 14:36. Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Contra el autodominio, que también se traduce por pureza. No tengo control sobre mi felicidad. Todo lo que me pasa determina mi felicidad. Mateo 6:22-23. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si el cuerpo es bueno, el cuerpo ve. Si el cuerpo es malo, y si es malo, el cuerpo anda ciego. Pero ¿qué pasará si la luz que tienes adentro se volvió oscuridad? ¿En qué oscuridad andarías? Y si alguno hoy tiene oscuridad en el corazón, cuando tengamos la oración, ríndase al Señor y permítele que Él venga a ser mi luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. 10. Contra la libertad, negar la ley. Es más fácil hacer las cosas del modo que me conviene y no aceptar nuestras obligaciones. 1 Corintios 13:4-7. El amor no busca su propio interés, el amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora vemos 10 obstáculos para el cambio. No quiero cambiar ni perdonar a fulano, ahí en la rayita, porque falso amor. Es muy agradable conseguir compasión y ser amado como un mártir perseguido y tener como amigos a los enemigos de fulano. No quiero ver las maneras en que mi amor a fulano ha sido insuficiente y le ha permitido hacerle daño a otros. Falso gozo. Puedo estar feliz por culpar de mis fracasos a fulano, en lugar de pensar que se deben a que no soy suficientemente preparado para pedir perdón, para perdonar, para hacer una cosa buena, para cambiar de vida, para lo que sea, cada quien. Esos ejercicios también los harán después, ¿no? Falsa paz. Las cosas están en calma ahora. No voy a mover la barca aceptando las dificultades y la responsabilidad de construir puentes hacia fulano. En realidad no hay mucho que requiera ser perdonado. 4. Falsa paciencia. Fulano está equivocado. Tal vez, si yo le tenga paciencia, él cambie. Esta solución es más fácil que cambiar yo mismo. Falsa bondad. Me puedo sentir superior a fulano y bondadoso cuando menosprecio a fulano y veo lo poco bondadoso que es. Por el bien de todos, las 6, fulano tiene que cambiar y dejar de hacer tal o cual cosa. Mientras tanto, mejor no voy a confiar en él, no permitiré que me vuelva a lastimar porque ya tengo suficiente dolor en mi vida ahora. Falsa buena fe. Puedo tolerar de buena fe a fulano tal cual es, pero está demasiado acostumbrado a sus moldes para poder cambiar. ¿Por qué desperdiciar energía tratando de acercarme a fulano en lugar de acercarme a otra persona? 8. Falsa amabilidad. Puedo ser amable y bondadoso con fulano hasta que se sienta penado. Entonces querrá darme alguna reparación y hará lo que yo he planeado. Hay cosas que tienen que ser explícitas. Me ha pasado varias veces que alguna señora, siempre me ha pasado con señora, padre, ¿puede ir a bendecir mi casa? Bueno, siempre tengo bien lleno para bendecir casas. Ahorita tengo como 30 en espera. Ok, voy tal día y voy a estar 10 minutos en tu casa para bendecirle ya. No, es que quiero que aproveche para hablar con mi esposo. Ah, no, saque cita en la parroquia y ya le recibo a su esposo. O sea, no, es que voy a ir por acá para ir para acá. No. Estas dificultades las tengo que enfrentar directa y explícitamente. No se vale meter hilo para sacar hebra. ¿Entienden? Hay que ser claros. Falso autodominio. Yo controlo mi propia felicidad y no necesito a fulano en mi mundo
No lo puedo ayudar, tiene que ayudarse solo y dominarse a sí mismo. Si lo ayudo, se volverá dependiente. 10. Falsa libertad. No tengo ahora suficiente tiempo y energía, por eso no me puedo dedicar a construir puentes hacia fulano y perder mi libertad para hacer cosas mejores. Si le doy la mano, se tomará la pata, limitando mi libertad. Dejamos ahí la siguiente página para un ratitito más. Vamos a acabar el tema para volver directo a la hora santa, ahorita que tengamos el descanso. O sea que solo van a ser como 20 minutos de receso para que los aprovechemos. Es importante en esta depresión, culpabilidad, tener una visión realista, pero también con esperanza. Iba a decir optimista, pero puede haber optimismos falsos. Realista, pero con esperanza. ¿Qué quiero decir? Detrás de cada pecado se esconde un don que yo tengo, que lo estoy mal usando. Por ejemplo, si se me da el chisme y con una facilidad me la paso hablando del prójimo, tengo una capacidad para hablar, para argumentar, para exponer, sobre todo para exponer la vida de los demás, que si esa cualidad yo la dedicara para evangelizar, convertiría multitudes. Quien habla mucho sería un buen predicador, aunque hable chisme, bueno, deje de hacer chisme y empiece a predicar. ¿Me entienden? Quien peca mucho en el aspecto sexual es una persona con gran capacidad para amar, pero lo está derivando, lo está desperdiciando de una forma no sana. ¿Me entienden? Mi pecado, necesariamente para mi pecado tengo que usar una potencia mía, pero la estoy mal usando. Si yo le sacudiera la mugre que le he puesto, esta potencia puede ser bien usada para ser causa de bendición para otros. Incluso nuestro pecado entonces revela potencias que yo tengo y que pudiera bien usar. ¿Quedó claro? Para verlo con esperanza. No significa solapar el pecado siempre es malo, siempre. Pero hay una potencia en mí que puede ser rectamente usada. Los frutos del Espíritu Santo son una medida para la vida cristiana, no los carismas. Por ejemplo, a veces en el ambiente carismático se quiere hablar de los carismas como si fuera colección de las estampitas del mundial, ¿verdad? Yo ya tengo el don de lengua y el don de sanación. Yo ya tengo el no sé qué, ¿verdad? Platicaba el padre Tardío que una vez llegó un matrimonio a decirle: padre, es que entre mi esposa y yo ya tenemos todos los dones del Espíritu Santo, nos faltaban 2 y los recibimos ayer. Y le dijo el padre Tardío: pues entonces ustedes 2 son una iglesia completa, ya no necesitan a nadie más, porque la iglesia es la que tiene todos los carismas. Y les puedo decir que no es cierto, hay un carisma que ustedes no tienen, por lo menos uno, el de la infalibilidad. Ese solo lo tiene el Papa y cuando habla es cátedra, fuera de ahí no. Entonces yo no puedo ir coleccionando carisma, porque luego pensamos que el que ora en lenguas, que el que tiene don de sanación, hombre, ese ya está en otro nivel de santidad. No, la norma de la vida cristiana está en los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, los que hemos hablado, ahí cada uno de los números de las hojas: amor, paciencia, paz, bondad, afabilidad, dominio de sí mismo, etc. Esos son termómetros de la vida cristiana y los que yo debo buscar. Porque, por ejemplo, a lo mejor he sido fiel en mi matrimonio toda la vida, pero con una amargura que les voy haciendo ácida la vida a todos los que me rodean. Entonces, una fidelidad sin frutos del Espíritu Santo es una fidelidad estéril. ¿Me entienden? Entonces, hay que anhelar la santidad. La única forma de entrar al cielo, hermanos, es la santidad. Hebreos 12, 14: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Al cielo solo, única y exclusivamente
entran los santos. Y la santidad por la gracia, luego me abro a los dones del Espíritu Santo, luego pongo todo cuanto está en mis manos para ser fiel al Señor en crecer estos frutos y virtudes. Les pido que mañana me recuerden hablar del desierto espiritual. Ya no nos va a dar chance hoy. Entonces, que sea uno de los temas de mañana: desierto espiritual, relación matrimonial, educación de los hijos. Hay alguien que me haga el monitor mañana para que no perderme. Vamos a la página 13, donde empieza el desierto. Solo lo vamos a leer y pasamos al descanso. 1. Recrea la escena y dile a Cristo lo que sientes. Dile a Cristo cómo quisieras que fuera diferente, la manera en la que te permitiste sentirte hostilizado, el modo como fallaste por no pensar ni actuar como Cristo, la destrucción que causaste. Háblale a Cristo de la destrucción que causaste. ¿Cómo podrías haber reaccionado de manera diferente ante tu antagonista antes de que te hiriera? ¿Cómo podrías haber reaccionado de manera diferente ante tu antagonista cuando te estaba hiriendo? ¿Qué deberías haber hecho y haber dicho y haber hecho? ¿Cómo podrías haber reaccionado de manera diferente ante tu antagonista después de que te hirió? Formar puentes en lugar de retardar a diario el perdón. Por ejemplo, mamás que tienen hijos muy rebeldes y el hijo le ofende, y ella, por no querer ofender al hijo, no le pone un alto. Pero faltar el respeto a los padres es pecado gravísimo. Indirectamente, si yo no le pongo el alto, estoy permitiendo o cooperando, por lo menos, aunque sea una cooperación remota, que mi hijo incurra en este pecado que le va a dañar bastante a él mismo. ¿Me entiende? O sea, la cosa que un padre o una madre que es ofendido por el hijo, la cosa mejor que puede hacer por ella misma y por el hijo es poner un alto para que no siga pecando, no siga dañando. ¿Queda claro? Bueno. ¿De qué forma has herido a otros por lo mismo que criticaste en tu antagonista? Así como decía que el que abusa generalmente fue abusado, en otras muchas circunstancias aplica de manera análoga, similar, que aquello con lo que me dañaron tiendo yo a repetirlo. Es que papá, mamá me gritaron mucho, me violentaron, y yo violento a mis hijos con gritos, con golpes, Entonces también hay cosas que aquello mismo que odio lo he repetido. Dicen algunos: lo que te choca te checa, lo que te asusta te ajusta. Y no sé cuántos puedo sacar de eso, pero con eso queda claro. ¿En qué forma tus regateos muestran tus propias necesidades de cambio? Proyectas tus debilidades y la fuerza de tu orgullo ante los otros. En las gotas de lluvia, el dibujito, escribe las cosas que hiciste en las cuales te sientes arrepentido. Háblale a Cristo en la cruz y pídele perdón por herirlo en ti y en los demás. ¿De qué manera quisieras cambiar para amarlo más? ¿Cuándo se sintió Cristo como tú o le respondió a alguien como tú? Lee fervorosamente ese pasaje de la Escritura hasta que puedas empezar a revestirte con la mente y el corazón de Cristo. Quizá te resulte provechoso rezar el Vía Crucis o mirar un crucifijo. 3. Haz que Cristo entre en la escena del momento en el que fuiste herido y observa cómo te responde. ¿Qué hace y qué dice para curarte? ¿Qué bien ve Él en ti y ora para que crezca? ¿Qué heridas y presiones te llevaron a ti a lastimar a otros? ¿Cómo sana Cristo también esas ocasiones? ¿Cómo sonríe el Señor al perdonarte una deuda de 500 en lugar de una de 50? 70 veces 7. ¿Cómo te dice que puede estar más cerca de ti que nunca? ¿Cómo te abraza tal como eres, pidiéndote no que cambies, sino que le des la oportunidad de amarte? Y ese amor producirá el cambio. 4. Deja que Cristo te auxilie hasta que sientas que has hecho todo lo que Cristo podría haber hecho o dicho para que te sintieras más amado. Cuando sientas que has llegado al grado de amarte tanto como Cristo te ama, intenta ver las maneras en que querías cambiar. Puedes aceptar el amor de Cristo y amarte tanto como Él te ama
aun cuando estos cambios nunca ocurrieran? Ayer hablábamos del perdón al antagonista. Hoy es quizá lo más difícil, el perdón a mí mismo. Por ejemplo, entre las cosas que escribí en la gotita, yo debí haber denunciado a quien me dañó, pero nunca lo hice. Y tengo coraje porque nunca hice esa denuncia. No significa que no la haga, si hay posibilidad de hacerla, la hago. Pero en este momento estoy dispuesto a perdonarme, a aceptarme, a amarme, aunque nunca denuncié y nunca vaya a denunciar. Pero incluso puede ser en cuestiones físicas. Es que odio mi cuerpo, odio la obesidad, vamos a decir. Y en este punto, es que yo quisiera cambiar esto ya. Bueno, estoy dispuesto a aceptarme, aunque este aspecto físico no lo pudiera cambiar, y amarme así. ¿Me entienden? Y así cada una de las condiciones que pongo para perdonarme. ¿Se acuerdan que decíamos, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito? Ahora me lo digo a mí, Vicente, ámate cuando menos lo mereces, porque es cuando más lo necesitas. Por eso, si caigo en pecado, corro a la confesión. Es cuando menos lo merezco, pero es lo que más necesito, estar bien con Dios. Por este amor sano que se puede tener y que se debe tener. Y si nunca superara esta fragilidad, y si nunca cambiara en tal aspecto, y si nunca lograra tal meta, estoy dispuesto a aceptarme, a amarme, a perdonarme, tal como Él me ama. Y esta viene a ser la cumbre de este día, la posibilidad de perdonarme. Ora para que sientas que incluso si nunca llegaras a cambiar de las formas que querías hacerlo, Cristo moriría por ti. Él te ama no porque hayas cambiado, sino para darte el poder de cambiar. Ora para que crezcan tus puntos fuertes. Escribe en la semilla 3 fortalezas tuyas que Cristo te muestra. Sigue empapándote del perdón de Cristo para ti, para tu antagonista, hasta que puedas ofrecer tanto perdón para ti, para tu antagonista, como el que Cristo les ofrece. Hay un misterio de la iglesia muy bello que se llama la comunión de los santos. ¿Qué significa? La iglesia del cielo, iglesia triunfante, iglesia purgante, quien está en el purgatorio, iglesia militante, nosotros que estamos aún en este combate de la vida, somos uno en Cristo Jesús y tenemos comunicación de bienes espirituales en Cristo y por Cristo. En el infierno no, en el infierno no hay iglesia. Entonces, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia militante. No sabemos dónde están nuestros seres queridos, que quede claro eso también. Nadie conoce salvo por revelación divina. Tenemos la esperanza de que se hayan salvado, al menos por el purgatorio, eso solo Dios lo sabe, y el alma de quien murió. Pero si acaso están o en el cielo o en el purgatorio, uno de los difuntos, la Biblia prohíbe hablarle a los muertos. Por eso aguas, hay gente bien atrevida que es que se murió mi abuelita. Ay, abuelita, ven y acompáñame, ven y protégeme. ¿Y si abuelita está en el infierno? ¿A quién estás llamando a que te proteja? Podemos invocar al Señor Jesús, a la Virgen María, a los santos canonizados, a los santos ángeles en general. No anden haciendo invocaciones burdas de ángeles con velas de colores a ciertas horas de la noche. Eso no. Santo ángel de mi guarda, oración a San Miguel Arcángel, punto. Para garantizar que sea una oración auténticamente católica. Si se puede. ¿Puedo pedir por las almas del purgatorio? Sí. ¿Puedo pedir a las almas del purgatorio que recen por nosotros? Sí. Mas no un alma en particular, porque yo no sé esa alma en particular dónde está. ¿Queda claro? Bueno, pero yo sí puedo decir, no sé, mi abuelita se fue sin que yo la perdonara. En la misa, al momento de comulgar, que es cuando Jesús está más en mí, decirle, Jesús, para ti mi abuelita está presente. Si te es posible, dile que la perdono. Y dile que me perdone. Dile que le amo. Dile que la extraño. Jesús puede hacerlo. Las almas no tienen conocimiento de lo que sucede en la vida terrena, ni pueden ir y venir a placer. Eso es un engaño, es un error. San Agustín, cuando habla de esto, dice, si los muertos pudieran venir y estuvieran al tanto de lo que nos sucede, qué cruel sería mi madre, habla de Santa Mónica, de no haberme venido acompañado cuando más la necesitaba.
Es que los muertos no vienen, ¿eh? ¿Qué pasa cuando se vio? De entrada, la mayoría de las veces es un demonio, que se vio en las sombras, que habló como la abuelita. La gran mayoría de las veces es un demonio, y hay que exorcizar esa casa. Se puede disfrazar de lo que le venga en gana. En las otras ocasiones, rarísima vez y salvo particularísimo permiso de Dios, viene un alma del purgatorio a pedir oración. Nada más. Así que no se andan invocando muertos, prohibido por la Biblia. Pero en Jesús, por Jesús y a través de Jesús, puedo pedirle a Él que lleve mi amor, que lleve mi perdón, que me dé el perdón de quien ha muerto. Y Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro, uno que estuviese en el infierno no me puede perdonar, pero Jesús me da su perdón y es suficiente. ¿Me explico? Eso verá el Señor como la regla, no yo. Tacha cada acción de desamor por la que te arrepientas y aún así te sientas capaz de perdonarte como Cristo lo hace. Ahora la lluvia está lista para dar vida a tu semilla. ¿Qué cosa querría Cristo que hicieras para vivir sus reacciones? Escríbela arriba de tu semilla. Reza el Salmo 32, fue con el que empezamos hoy, dando gracias a Dios por su perdón. Comienza a regar la semilla. Con esto terminamos esta sesión.